Las expresiones en el siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Y ahora con ustedes el programa Acercándonos Humildemente a la Biblia con el profesor Manuel Ramos. Diga, Dios le guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida. Este es su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y también nos puede escuchar, nos puede ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Y ahí en la parte de comentarios nos puede saludar, nos puede dar like, nos puede hacer algún tipo de pregunta que después podamos trabajar. Y también, si lo desea, nos puede buscar también en el canal de YouTube. Nos puede buscar en YouTube como Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana, y ahí se puede suscribir si usted lo desea, y ahí le avisa cuando pongamos, ¿verdad?, un video, subamos un video nuevo al canal. Pero antes de seguir, vamos a orar al Señor para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de estar frente a estos micrófonos para estudiar tu palabra y recibir las enseñanzas que tienen ellas hacia nosotros, porque tú las mandaste, porque sin ellas, Señor, no podemos hacer tu voluntad, porque ella nos guía, nos alumbra el camino para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de acercarnos a ella, estudiarla y así conocerte, Dios, y así hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, por las personas, los hermanos y hermanas que nos escuchan, cualquier petición que tengan delante de ti, obra de manera especial de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy, ¿verdad?, damos continuidad al tema que estábamos trabajando en miércoles pasado, que es el capítulo 5 de la epístola a los romanos. Y ya habíamos adelantado que este es un capítulo bastante con mucho contenido, ¿no?, teológico, con respecto a la salvación. Todo romano, ¿verdad?, tiene el tema principal de la salvación. Pero ya en este capítulo 5 se va agudizando, se va concentrando mucho, ¿verdad?, textos que posteriormente se trabajaron en la historia de la teología, ¿no? En este aspecto, en la doctrina de la salvación, se trabajaron posteriormente tanto en la edad patrística, en la edad media, en la Reforma y en la parte de la época contemporánea. Y se ha usado mucho romanos para esta clase de discusión, de esta conversación teológica sobre la salvación. Y así pues han habido, ¿verdad?, hay que decirlo, ¿verdad?, han habido diferentes pensamientos, diferentes posturas sobre la salvación. Y nos quedamos en ese capítulo, en ese verso 12 de Romanos 5, que dice: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. ¿Verdad? Este texto fue clave, como acabo de decir segundos atrás, para muchas discusiones teológicas con respecto a la salvación. Aquí Pablo concluyó diciendo que así la muerte pasó a todos los hombres, ¿verdad? Y la palabra pasó, ¿verdad?, es en griego deiten, que literalmente significa pasó o pasó a través de, o desplazó a través de, ¿verdad? Así que esta primera cláusula aquí en este verso es leiten, sería como entró en, ¿verdad? Significa que el pecado entró
por la puerta principal del mundo, ¿verdad? En este caso, por medio del pecado de Adán, y de Leitén, que pasó a través de, quiere decir que la muerte afectó a la raza humana entera. La muerte se desplazó para abarcar a todos. Así que Pablo explica porque todos pecaron, ¿verdad? Como todos pecaron, la muerte les afecta y participamos de ese evento que todos sabemos que es la muerte. Los tres verbos en griego en este verso 12 del capítulo 5 de Romanos están en tiempo pasado, lo que se conoce como la gramática en aroisto. Aroisto es un tipo de pasado, un tiempo verbal y aspecto gramatical que se escribe una acción puntual. Esto es importante, ¿verdad? Es un tiempo verbal y aspecto gramatical que describe una acción puntual y completada principalmente en el pasado. Algo que pasó en el pasado, ¿verdad? Un evento que sucede en el pasado. Una acción puntual completada en el pasado. Sin especificar su duración. Esto es importante. Sin especificar su duración. De modo que la raza humana entera se ve como habiendo pecado en el acto de Adán cuando éste pecó. Porque está en términos de pasado. Todos pecaron, ¿verdad? Como si fuera, y está usando el término pasado, ¿no? Adán, cuando Adán peca, todos pecaron, que también está en tiempo pasado, en aroisto, ¿verdad? Que eso también está en Romanos 3:23. Los teólogos han propuesto dos maneras de explicar esta participación de la raza humana en el pecado de Adán. Porque esto ha sido, ¿verdad? Como dijimos al principio, una discusión teológica ¿verdad? En el tiempo de la historia de la iglesia. Y los teólogos han propuesto dos maneras de ver esto, de explicar esto. Número uno, debido a que es cabeza representativa, o sea que Adán es cabeza representativa, jefatura federal, ¿verdad? De la raza humana. Ese es el primer punto. Adán es cabeza representativa de la raza humana. Número dos, también es cabeza natural, ¿verdad? Natural, forma de lo que es el cuerpo, lo que es el ser humano en sí, ¿no? Así que Adán también es cabeza natural de esa raza humana. No solamente es cabeza representativa, sino que también es cabeza natural de esa raza humana. Otros dicen que la humanidad simplemente imitó a Adán, quien fue un pésimo ejemplo. Pero esta explicación, ¿verdad?, no hace justicia a este verso 12 de Romanos 5, que volvemos y leemos. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. O sea, entra uno y le sigue otro, ¿no? El pecado y la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Esa es lo que está diciendo Pablo ahí en Romanos 5:12. El primer punto de vista que considera que Adán es el representante de la raza humana que se engendró a partir de él, ¿verdad?, que es lo que resalta el punto número 1. En esta calidad representativa de toda la humanidad, el pecado de Adán fue considerado por Dios como el acto de toda persona, y legalmente su castigo de muerte se convirtió en castigo de todos. El punto de vista de que es cabeza natural, por otro lado, es el que reconoce que la raza humana en su totalidad estaba presente en forma embrionaria, o sea, natural y física en Adán, en el primer hombre. O sea que la raza humana está como que en forma embrionaria, en forma natural, estaba ahí con Adán.
Y al Adán pecar, prácticamente todos pecamos. Como resultado, Dios considera a toda persona como participante en el acto de pecado que él cometió y por lo tanto merecedora de su castigo. Y por lo dice, ¿verdad? Por eso dice Pablo que también nosotros participamos de la muerte porque todos pecamos. La pregunta es, ¿todos pecamos porque Adán pecó? ¿O todos pecamos porque cada uno en forma individual ha decidido pecar? ¿Verdad? Sin tener que ver con nada con la decisión de Adán. ¿Verdad? Esa es la discusión, ¿no?, teológica que se da en este aspecto. La evidencia bíblica apoya la posición que Adán es la cabeza natural. Es lo que se desprende de los textos de Pablo. Cuando se presentaba la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el de Aarón, ¿verdad? Eso está en el libro de Hebreo. El autor de Hebreo argumenta que Leví era cabeza de la tribu sacerdotal y que en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pero eso está en Hebreos 7, 9 al 10. Que si lo leemos en la versión traducción lenguaje actual, dice: y por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham, aunque todavía no había nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec. De alguna manera todos ellos estaban presentes en Abraham. Así que esa idea que Pablo presenta, pues también la presenta el autor de Hebreos, pero claro, usando el ejemplo de Melquisedec y de Abraham. Si nos vamos a la época de Agustín, que fue uno de los personajes cristianos que discutió este tema amplia y profundamente, Agustín de Hipona. Agustín usó esta frase que viene de la Biblia, en Romanos 5:12, para crear su famosa idea del pecado original. O sea que Agustín leyó, ¿verdad?, ese texto, Romanos 5:12, y formó su idea sobre este tema. Para Agustín, estas palabras significaban que toda la humanidad está rota y manchada desde el nacimiento por culpa de Adán. El problema fue que hubo un error, ¿verdad? Y esto está en la historia, no podemos tapar, ¿verdad?, eso con la mano. Esto está en la historia, que el texto que lee a Agustín tenía un error de traducción. El problema fue que hubo un error de traducción en la lectura que utilizó San Agustín. Agustín, se sabe, ¿verdad?, que no leía bien el griego antiguo, que es el idioma original del Nuevo Testamento. Él usó una traducción al latín que tenía un pequeño error al final de la frase. Lo que dice el texto original es: la muerte, Romanos 5:12, ¿no?, la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Así decía el texto original. Lo que leyó Agustín fue: la muerte pasó a todos en quien todos pecaron, refiriéndose a Adán. ¿Ven la diferencia? El texto original decía: la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Y Agustín leyó en latín: la muerte pasó a todos a quien todos pecaron. Así que a partir de este texto, Agustín pensaba 3 cosas muy importantes. Número 1, estamos dentro de Adán. Agustín creía que toda la raza humana estaba escondida en el cuerpo de Adán cuando él desobedeció a Dios. Por eso, cuando Adán pecó, todos pecamos con él. Número 2, el pecado se hereda como una enfermedad, decía Agustín. Para él, el pecado no es solo un mal ejemplo que copiamos, se transmite de padre a hijo a través del nacimiento. Nacemos con una herida espiritual que nos inclina a hacer lo malo. Número 3,
pensamiento de San Agustín, la muerte es un castigo. Dios creó al ser humano para vivir para siempre. La muerte física y espiritual entró al mundo solo como un castigo justo para esa primera desobediencia. Todo este pensamiento de Agustín es por el texto que él lee, ¿no? O una de las causas es por el texto que él lee en latín, que tiene ahí un pequeño cambio. La solución, ahí viene la solución, ¿verdad? Lo que es el bautismo y Jesús. Como Agustín pensaba que los bebés ya nacían con la culpa de Adán, defendía con fuerza el bautismo de los niños pequeños para limpiar esa mancha, ¿verdad? Que eso es lo que los católicos, ¿verdad?, apoyan. También explicaba que así como un solo hombre, o sea, Adán, nos arruinó a todos, solo un solo hombre perfecto, Jesús, nos puede salvar. Y entonces, en la historia, en la época de San Agustín, surge esta controversia, ¿verdad? Ya leímos esos 3 puntos de pensamiento de San Agustín, pero en la época de San Agustín no todos pensaban así. Así que se formó un encontronazo, una discusión teológica que está marcada en la historia, siglo IV, siglo V después de Cristo, entre San Agustín y Pelagio. Pelagio era un monje muy estricto que llegó a Roma a inicios del siglo V. Al ver que muchos cristianos vivían de forma perezosa, descuidada, Pelagio se enojó mucho. Y Pelagio pensó que la culpa de esta flojera la tenía la teología de Agustín. Así que la discusión se convirtió en un choque teológico entre Pelagio y San Agustín. Pelagio decía que el ser humano nace completamente libre, limpio y con la capacidad perfecta de elegir entre el bien y el mal por sus propias fuerzas. Eso es lo que conocemos como el libre albedrío. Agustín respondía que nuestra voluntad está esclava del pecado. Podemos elegir qué mal hacer, pero no podemos elegir el bien divino sin ayuda. Eso es lo que enseñaba San Agustín, que chocaba con las enseñanzas de Pelagio. Para Pelagio, el error de Adán solo le afectó a él, ¿verdad? Los bebés nacen tan limpios como Adán antes de pecar, decía Pelagio. Adán solo nos dejó un mal ejemplo, ¿verdad? Enseñaba el monje Pelagio. Si usted quiere profundizar, ¿verdad?, en estos temas, hay un buen libro que se llama Teología Sistemática por Millar Erickson, muy bueno, bastante sencillo en la lectura, y por lo menos si lo consigue en la página 649 a las 652, ¿verdad?, él discute este tema de Pelagio y de San Agustín y otros problemas más que hay con este asunto de Romanos 5:12. Pelagio decía que la gracia de Dios son las leyes y las enseñanzas de Jesús para darnos fuerza, pero que podemos salvarnos solitos si nos forzamos o si nos esforzamos. Agustín decía que sin la gracia interior, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que actúa en el corazón, es imposible salvarse. De acuerdo con el principio de que somos responsables de nuestras propias acciones y solo de ellas, el significado sería que todos morimos porque todos somos culpables. Y todos somos culpables porque cada uno de nosotros ha pecado por sí mismo, decía Pelagio. ¿Cómo terminó esto en la historia? Eso también lo puede conseguir, ¿verdad?, en los libros de Justo González, Historia del Cristianismo, tomo 1, tomo 2. Buenos libros de historia de este gran autor, Justo González. ¿Cómo terminó esto? La iglesia de aquella época, siglo IV, siglo V, le dio la razón a Agustín. Las ideas de Pelagio fueron declaradas
una herejía, o sea, un error doctrinal grave en varios concilios. Otra pregunta que podemos hacernos, ¿cómo la iglesia hoy explica en Romanos 5:12? Primero tenemos lo que hablamos ahorita, el error de traducción del latín abrió 3 caminos muy diferentes a la cristiandad actual para entender este versículo, lo que dijimos ahorita. Agustín leyó el texto en latín con un error de traducción y eso lo llevó a tomar otras posturas diferentes, ¿verdad? La Iglesia Católica, que ya la mencionamos ahorita, su postura sigue muy de cerca a la de San Agustín en este tema, ¿no? Pero suavizó sus ideas más duras. Creen que nacemos con el pecado original, pero aclaran que no es una culpa personal. No es que tú hayas cometido el delito, sino un estado de separación de Dios con el que nacemos, ¿verdad? Eso es lo que explica la Iglesia Católica. No es que nosotros hemos cometido el pecado de Adán, es que tenemos un estado de separación de Dios, que nacemos con eso. Y que el bautismo quita esa mancha y nos devuelve la gracia. La Iglesia protestante, por otro lado, evangélicas, coinciden con Agustín en el diagnóstico, pero cambian la solución. Están de acuerdo en que la humanidad entera cayó en Adán y tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Bastante parecido, ¿verdad?, a lo que la Iglesia Católica está proponiendo. Sin embargo, la mayoría de los protestantes rechazan que el bautismo salve a un bebé. Para ellos la herencia de Adán se borra únicamente cuando la persona crece y pone su fe personal en Jesucristo. Ahí está el cambio grande entre la Iglesia protestante y la Iglesia Católica. Hay unos protestantes, ¿verdad?, que bautizan niños, pero ese bautismo de niño protestante no es el mismo bautismo católico. El bautismo católico, como ya dijimos, es para perdón, ¿verdad?, de ese pecado que tenemos original por Adán. El bautismo de niño protestante es simplemente como una iniciación al cuerpo de Cristo. Son 2 bautismos totalmente diferentes. Y ya entonces entraría en una discusión interna entre los protestantes, ¿no? Número 3, tenemos la iglesia griega ortodoxa, ¿no? La iglesia ortodoxa, que es la iglesia que domina en Grecia, Rusia y países adyacentes. Ellos nunca usaron la Biblia en latín, ¿verdad? Siempre la leyeron en el griego original, por eso rechazan por completo la idea de San Agustín. Ellos no creen en el pecado original, sino en las consecuencias del pecado ancestral. Ellos dicen que heredamos de Adán el dolor, la enfermedad y la muerte física, pero no heredamos su culpa espiritual. ¿Ok? Un bebé nace puro y limpio, muere como el mundo está, muere porque el mundo está caído, pero no va al infierno si fallece sin bautizar o si queda en el limbo, como dicen algunos católicos. Y digo algunos porque han habido hasta papas que han dicho que eso no es correcto, ¿no? Que si el niño se muere sin bautizarse, se queda en el limbo. Así que hay división de pensamiento interno entre la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa decía: cada quien es culpable solo de sus propios pecados. En este análisis que estamos haciendo, ya vieron que estamos explicando, ¿verdad?, la discusión de San Agustín, explicamos la discusión de Pelagio, explicamos resumidamente lo que cree la Iglesia Católica, lo que cree la Iglesia Protestante, lo que cree la Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? En mi aspecto personal, yo estoy muy de acuerdo con Erickson en su libro, que explica esto bastante claro, que todos estamos implicados en el pecado de Adán. Y por lo tanto recibimos la naturaleza corrupta que él poseía tras la caída y la culpa y condena que iban unidas a su pecado.
Yo por lo menos, ¿verdad? Estoy de acuerdo con eso. Es lo que Pablo llama, ¿no? La naturaleza pecaminosa, ¿no? Lo que muchos llaman, ¿verdad? La carne, ¿no? Los deseos carnales, ¿verdad? El ser humano nace con eso. Y prácticamente muchos piensan, ¿verdad? Como Erickson, que nosotros nacemos con eso, ¿verdad? Por esa caída de Adán en el huerto. Sin embargo, con este asunto de la culpa, así como el de la imputación de la rectitud de Cristo, debe haber cierta decisión consciente y voluntaria por nuestra parte. Hasta que esto no sea así, solo hay una imputación condicional de culpa. Por lo tanto, no hay una condena hasta que no alcancemos la edad de la responsabilidad. O sea, hasta que no crezcamos y estemos conscientes del pecado, pues prácticamente no va a haber una culpa de pecado. Si un niño muere antes de ser capaz de tomar decisiones morales genuinas, la imputación del pecado de Adán no se convierte en realidad y el niño experimentará el mismo tipo de existencia futura con el Señor que los que hayan llegado a la edad de la responsabilidad moral y se les haya perdonado sus pecados por haber aceptado la oferta, ¿verdad?, de la salvación basada en la muerte expiatoria de Cristo. O sea, el niño no tiene culpa, no tiene esa conciencia de pecado. Hasta que no alcance la edad de pecado, entonces es que viene esa culpa. Así que no nacemos responsables y culpables cuando aceptamos o aprobamos nuestra naturaleza corrupta. Hay un tiempo en la vida de cada uno de nosotros en el que nos damos cuenta de nuestra tendencia hacia el pecado. Llega un momento de nuestra vida que como que nos damos cuenta, ¿verdad? Como que trato de hacer algo bueno y no puedo, y como que algo me impulsa a hacer lo malo. Y ahí ese es el punto en que nos damos cuenta, ¿verdad?, nuestra tendencia hacia el pecado, que es lo que Pablo explica muy bien en Romanos y en Gálatas. Esa batalla, esa guerra. En ese momento podemos aborrecer la naturaleza pecadora que ha estado presente en nosotros todo el tiempo. O sea, no porque sintamos deseo de pecar, vamos a pecar. Es una decisión de cada uno. Hay personas que se dejan llevar y pecan. Y hay otros que se paran firmes y no, dicen que no. En ese caso podemos arrepentirnos de ello si cometemos el pecado. E incluso si conocemos el Evangelio, podemos pedir perdón a Dios. Al menos haber un rechazo a nuestra condición pecadora. Sea que lo hagamos al momento de esa conciencia de que estoy siendo, ¿verdad?, llevado por el pecado, o que me dejé llevar, pero después me arrepentí, ¿verdad?, y Dios me perdonó. Como quiera que sea, hay un rechazo de la persona de la condición pecadora. Pero si nos sometemos a esa naturaleza pecadora, estamos diciendo que en efecto es buena. Tanto nuestro consentimiento táctico a la corrupción, también estamos aprobando o dando nuestra conformidad a la acción del jardín del Edén que pasó, ¿verdad?, tiempo atrás. Así que nos convertimos en culpables de aquel pecado sin haber cometido pecado nosotros mismos, porque nos dejamos llevar por esa naturaleza pecaminosa, por esa influencia del pecado. Así, ¿verdad? Como dije ahorita, si quieres profundizar, hay buenos libros teológicos que hablan sobre esto. Libros teológicos hay un libro muy bueno que se llama Teología Sistemática de Raúl Saldívar. Diccionarios también de teología, que también es bueno estudiarlos. Hay uno resumido muy bueno, muy conciso, de Justo González. Este libro que ya mencioné, de Erickson, ¿verdad? Y otros libros más, ¿verdad?, que son muy buenos teológicamente. Así que aquí cuando uno se presenta a un tema como este, lo que hay que hacer es qué dice la Biblia, cuáles son las interpretaciones que han salido en la historia del cristianismo, ¿verdad?, que es lo que hicimos hoy. También las posturas contemporáneas, claro está. Y tomar postura. Pero hay que analizar, hay que leer todos los puntos. O sea, por ejemplo, si voy a estudiar la discusión de San Agustín y Pelagio de este tema
en el siglo V, pues entonces tengo que estudiar a Pelagio y tengo que estudiar a San Agustín. ¿Qué dijo Pelagio? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué dijo San Agustín? ¿Por qué lo dijo? ¿Verdad? Estudiar las diferentes posturas teológicas de los teólogos contemporáneos y al final tomar postura. Ese es el proceso teológico, ¿verdad?, responsable para acercarnos a un tema como este. Volviendo a Romanos 5, el verso 13 que dice: antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, ¿verdad? Cuando el pecado entró a la experiencia humana a través del acto pecaminoso de Adán, el cual toda la raza humana participa en forma embrionaria o natural, como ya explicamos, el pecado se expresó repetidamente en los actos de los seres humanos. Sin embargo, ¿verdad?, y depende también de su postura, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya había dicho Pablo, donde no hay ley, tampoco hay transgresión, ¿verdad? Romanos 4 también, 4.15. Romanos 4.15. Esto no quiere decir que el pecado no existe a menos que haya ley, sino que no tiene la naturaleza de una transgresión aparte de la ley y por lo tanto no se inculpa de pecado o no se acredita. ¿Ok? Que el pecado existió desde el periodo de Adán hasta la ley está comprobado por el hecho de que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Si la muerte vino a raíz del pecado y ya la muerte existía antes de la ley, pues entonces había pecado antes de la ley. Así que la muerte también reinó sobre la humanidad y que no había pecado a la manera de la transgresión de Adán. El primer hombre, Adán, desobedeció un mandamiento específico de Dios, ¿verdad? Génesis 2.17, y cometió una transgresión. Algo que no hicieron sus descendientes cuando pecaron, sino hasta que recibieron otros mandamientos específicos de parte de Dios. Sin embargo, todos los descendientes de Adán habían pecado con él y por consiguiente la muerte reinó. Claro, aquí en este punto está dividido en los diferentes pensamientos que ya discutimos en la discusión de Romanos 5.12. Verso 15 dice: por el don no fue como la transgresión. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Ok? Así que ya estamos claros que los seres humanos, de alguna manera u otra, no importa si tuviera las diferentes posturas que ya explicamos, fuimos afectados por el pecado de Adán. De alguna manera u otra fuimos afectados. O por el pecado directamente, ¿verdad? Que cuando pecamos, que cuando pecó Adán, estamos pecando todos nosotros como si estuviéramos dentro de Adán. O que el pecado de Adán trajo consecuencias que nosotros heredamos, que es la naturaleza caída, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa. Así que como quiera, nos afectó ese acto de Adán. Los detalles de la comparación entre Adán y Cristo, comenzados por Pablo en ese verso 12, ¿verdad?, con la palabra como, aparecen en los versos también 15 al 17. El apóstol hace hincapié en el contraste entre ellos cuando afirma: pero el don, ¿verdad?, en griego es haris, que significa gracia, o sea, don de gracia. Pero el don no fue como la transgresión. ¿Ok? Lo que Cristo dio, que es el don, el regalo inmerecido, contrasta con lo que hizo Adán, su transgresión, que en griego es parapdoma, que significa paso en falso, ¿verdad? Lo que nos da Cristo es un don, gracia, regalo inmerecido. Lo que hizo Adán fue una transgresión, un paradogma, que es
paso en falso. La importancia del primer contraste se expresa en la frase adverbial de intensidad mucho más. Mucho más. Está ahí en el verso 15. Cuando Pablo dice mucho más. Por la transgresión de aquel uno murieron físicamente los muchos. O sea, murió uno, Adán, y por esa transgresión muchos murieron. En contraste, abundaron los muchos, la gracia y el don de Dios. Así que así también como muchos fueron afectados por la muerte, el pecado de Adán, por la muerte, por el pecado de Adán, también por el don de Cristo, ¿verdad? Muchos también fueron bendecidos por la gracia y el don de Cristo. La gracia y el don de Dios, por medio de su gracia, que es un regalo inmerecido, abundan en el sentido de que están al alcance de toda persona, aunque no todas las personas se apropian de él. Eso está al alcance de todos, aunque no todos se apropian de la gracia de Dios. Hay un tema importante que se sobresale de estos versos en la teología, y es sobre la discusión del proceso salvífico del ser humano, que es lo que se llama en latín ordo salutis, o sea, orden de la salvación. Y cuando se discute esto en diferentes posturas teológicas, pues también tienen sus diferentes listas de lo que es el proceso de salvación. Vamos a mencionar la más general, ¿verdad? La más que cubre en esta discusión teológica. O sea, ¿cuáles son los pasos en el proceso salvífico para el ser humano? ¿Cuáles son los pasos? Antes de seguir, ¿verdad? Queremos recordar, si aquí nos sintonizó después de las 5, que usted está escuchando su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y también nos puede escuchar y nos puede ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Y ahí también en la parte de comentarios nos puede saludar, nos puede dar like o dar algún feedback del programa, o también nos puede hacer alguna pregunta que posteriormente podamos trabajar. Y también, si usted lo desea, nos puede buscar en nuestro canal de YouTube por Manuel Ramos Educación Cristiana, y se puede suscribir para que le avise cuando subamos un nuevo video. Y hoy estamos discutiendo Romanos 5 del 12 en adelante. Ya estamos por el verso 15. Hicimos una pausa para discutir lo que es el orden de la salvación. El orden de la salvación. Ya dijimos que hay varias listas de este proceso. Estamos cogiendo una que es la más general, ¿verdad? Lo que está proponiendo esta lista es qué sucede en ese proceso salvífico, ¿verdad? Y esta lista está dentro de esta discusión que posiblemente, ¿verdad?, en otro programa podamos discutir sobre lo que es el calvinismo, el arminianismo, si Dios tiene participación en la salvación, o si Dios tiene participación completa y total en la salvación del ser humano, o si el ser humano también tiene participación en ese proceso salvífico. Esta lista, lo que se conoce como el orden salutis, orden de salvación, pues tiene que ver con toda esta discusión, ¿no? Y cada postura teológica tiene su lista de orden de salvación. Para dar la más general, la número 1 que se pone ahí en ese orden de salvación es gracia, que ya la hemos mencionado varias veces, porque nada se mueve, nada pasa si no es por la gracia de Dios. Así que la número 1, ¿verdad?, está bien colocada ahí, la gracia, que es el trato de Dios con el ser humano, es un regalo. El acercamiento que Dios tiene al ser humano es un regalo al ser humano, un regalo inmerecido. O sea, el ser humano no se merece que Dios se le acerque, pero Dios, por su gracia, por su amor, por su bondad y misericordia, por encima de nuestro pecado, Dios se acerca al ser humano. Esa es la gracia. Así que el paso número 1 en ese proceso salvífico es la gracia. Número 2, iluminación.
Iluminación sería, ¿verdad? Ese aspecto también de la gracia que se va acercando al ser humano y lo va iluminando, ¿verdad? Va haciendo que el ser humano vaya viendo el camino correcto, aunque no lo siga, pero lo va palpando. Y eso también es por la gracia de Dios. Iluminación, número 2. Número 3, llamamiento. Número 3, llamamiento. Dios llama al ser humano. Se parece mucho al llamado que Dios le hizo a Adán, cuando Adán pecó. Adán, ¿dónde tú estás? Está llamando a Adán. ¿Llamando para qué? No, para que tenga una relación con Dios. Porque el pecado rompe esa relación con Dios. Y al Dios llamar a Adán es para que esa ruptura se sane y vuelva a una relación saludable con Dios. Así que el llamamiento es importante, ¿no? Número 4, fe y conversión. Van de la mano, ¿verdad? Es difícil separarlo. Fe y conversión. Es la fe, la creencia que tiene el ser humano hacia Dios. Y por consiguiente, la conversión. La conversión. Número 5, arrepentimiento. Ya eso es un acto total del ser humano que reconoce su pecado, reconoce que Jesús es el Salvador, ¿verdad? Se arrepiente y decide, ¿verdad? Servir al Señor. Claro, en este punto se divide en las diferentes posturas teológicas, como hablamos ahorita, el calvinismo, el arminianismo. Aquí tienen sus diferentes explicaciones con respecto a esto, porque el calvinismo lo que está enseñando es que no, el ser humano no tiene ninguna función, ningún ejercicio en la salvación. ¿Okay? Es Dios es que lo salva. Y si el hombre se arrepiente es porque Dios hizo, ¿verdad? Tuvo ese nacimiento en él, ese amor, esa gracia, para que naciera en él el arrepentimiento. Pero es un acto de Dios, no es un acto del ser humano. Ese es el calvinismo. El arminianismo, pues el arrepentimiento sí es un acto del ser humano, una decisión del ser humano. Pero como estamos dando la orden de salvación en forma general, lo estamos mencionando. 5, arrepentimiento. 6, justificación. Es un acto de Dios, que Dios justifica. Declara justo al pecador. Eso es lo que es justificación. Es un acto completamente de Dios. Porque el ser humano no se puede justificar a sí mismo. Dios es el que justifica. Número 6, adopción. Cuando Dios nos justifica, nos adopta como sus hijos. Pertenecemos a Dios. Ahí viene la adopción. Número 8, la regeneración o el nuevo nacimiento. Ese es el cambio, ¿no? En el ser humano, que también lo hace Dios. El ser humano no se puede regenerar. El ser humano no puede hacer que venga que se active un nuevo nacimiento en él. Eso lo hace Dios. Número 9, santificación. Eso también es un acto de Dios. Dios santifica. Claro, aquí hay una discusión teológica, si la santificación es espontánea, si la santificación es progresiva, ¿verdad? Eso es una discusión que posteriormente podamos trabajar esa discusión. Pero esa es la número 9, santificación, que Dios santifica, ¿verdad? Nos hace santos. Y número 10, perseverancia. Perseverancia. Así que estos 10 puntos representan, en forma general, el orden de la salvación: gracia, iluminación, llamamiento, fe y conversión, arrepentimiento, justificación, adopción, regeneración o nuevo nacimiento, santificación y perseverancia. ¿Okay? Acuérdense que este programa es completamente educativo. Aquí estamos como si estuviéramos, ¿verdad?, en un salón de clase, ¿verdad? Y estamos trabajando en este aspecto, ¿verdad? Un pedacito de la doctrina de la salvación, porque estamos estudiando Romanos, ¿verdad? Romanos, que es una epístola completamente teológica en este tema de la salvación. Cuando leemos, ¿verdad?, los próximos versos, Romanos 5, 16 al 21, dice: el pecado de un solo hombre
no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón, aquellos a quien Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Verso 18. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justo a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre muchos serán hechos justos. La ley se añadió para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Verso 21. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Eso fueron Romanos 5, 16 al 17. Aquí, en este verso 16, presenta Pablo un segundo contraste cuando, ¿verdad? Aunque diferente clase, ¿no? Comienza por enfatizar la diferencia con el don, que el don no sucede como el caso de aquel que pecó, que era Adán. El juicio vino a causa de un solo hombre, ¿no? Así que hace esa comparación, ¿verdad?, que hablamos ahorita, entre la transgresión de Adán y el don de Cristo. Y aquí, como dijimos ahorita, pues, prácticamente por la transgresión de Adán, ¿verdad?, reinó la muerte, ¿verdad? Y se afectó toda la humanidad. Pero por la gracia de Cristo recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia, así dice el verso 17. En los versos 18 y 19, Pablo concluye el paralelismo básico entre Adán y Cristo, que comenzó, ¿verdad?, que ya dijimos, en el verso 12. Culmina aquí en el verso 19, en esa comparación que hace Pablo entre Adán y Cristo. Y explica los contrastes que hay entre ellos. Pablo resumió el contraste en la declaración más breve posible. Así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice, la justicia de uno se refiere a la muerte de Cristo en la cruz. La transgresión, que es el pecado de Adán, se contrasta con el singular acto de justicia del sacrificio de Cristo. Así que aquí, el acto de Adán se le llama desobediencia y la muerte sacrificial de Jesucristo se llama obediencia. Adán desobedeció, Cristo obedeció. Ese es el contraste final que hace Pablo en ese verso 19. En los versos 20 y 21 viene una última pregunta para la discusión y es ¿dónde encaja la ley mosaica en todo esto? ¿Y por qué? ¿Dónde encaja la ley mosaica en todo esto? ¿Y por qué? Pablo explicó, la ley se introdujo para que el pecado abundase. El resultado fue que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No importa cuán grande sea el pecado del ser humano, la gracia divina lo supera y excede. Importante, ¿verdad? No importa cuán grande sea el pecado en el ser humano, la gracia divina lo supera y lo excede. Así que Pablo escribió que la gracia de Dios le bastaba y era suficiente. También lo dice en 2 de Corintios 12:9. Así que la meta de Dios es
que su gracia reine por la justicia de Cristo, ¿verdad? Provista para los seres humanos. La meta de Dios es que la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Aquí vemos en este verso 20 y 21, que es el final del capítulo 5 de Romanos, que Pablo habla de reinar en relación con la vida. Se relaciona el reinar con la vida. En el verso 17 dice que aquellos que recibieron el don de Dios reinan en vida por medio de Cristo. Aquí la gracia divina se personifica como reinando y proyectando o proveyendo vida eterna. A este nivel, el texto, ¿verdad?, de Pablo no solo ha descrito como la justicia provista por Dios se revela en la justificación, sino que también anticipa cómo se revela por medio de la regeneración y la santificación. Por eso es que entonces Pablo relaciona la vida con reinar en forma, ¿verdad?, futura, ¿no? Presente y futura. Porque cuando somos regenerados, cuando somos justificados, regenerados y santificados por Dios, por medio de Cristo, vivimos una vida que reina ante ¿verdad?, los ojos de Dios y que reina en medio de la vida de Dios en nosotros. Así que Pablo hace una conclusión muy excelente, muy efectiva, después de toda esta discusión del capítulo 5, esta conclusión, ¿verdad?, que Pablo llega aquí en el verso 21, que dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que nuestro Dios, a través de Jesucristo, nos libera de la esclavitud del pecado para nosotros participar, experimentar la gracia de Jesucristo. Porque Dios nos va a ayudar. Dios no es un Dios que nos salva y nos deja ahí errante, resuélvete como no pueda. No, Dios nos salva, nos justifica, nos regenera, nos santifica y está con nosotros para que reinemos con Él para su gloria. Amén. Hasta aquí, ¿verdad? Este pequeño exégesis de Romanos 5, en este caso fue del verso 12 al verso 21. Damos gracias a los hermanos y hermanas que nos sintonizaron en la tarde de hoy, tanto por radio como por la plataforma de Facebook. Gracias a todos los hermanos y hermanas que nos dieron un like, que nos están saludando. También damos gracias a nuestro hermano Roberto, ahí en los controles. Así que la bondad y la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.